Le damos la bienvenida a la séptima y última sesión técnica de esta primera etapa de nuestra comunidad de práctica de calidad del aire. Esta es una iniciativa coordinada por WRI México y WRI África. Mi nombre es Ana Cecilia Perales, coordinadora de calidad del aire. Esta sesión se titula Uso de productos satelitales para identificar y cuantificar emisiones. El objetivo de esta reunión es abordar el uso de mediciones satelitales para proveer información complementaria con la que se pueda conocer la distribución espacial de fuentes de emisión, sobre todo en lugares donde no se realizan estas en superficie. Antes de empezar, la doctora Beatriz Cárdenas, directora de calidad del aire de WRI México, nos dará algunas breves palabras sobre el cierre de esta primera fase, así como su continuación. Hola, muy buen día y muy buenas tardes a quienes nos escuchan en otro lado del planeta. Muchísimas gracias pues a todos quienes nos han estado acompañando, quienes nos acompañan hoy. Hoy tenemos la séptima sesión, nuestra sesión de plática técnica, de seminario técnico, que es parte de esta comunidad de práctica que tenemos en este caso enfocado en participantes de Latinoamérica y que se expandió también para incluir a ciudades en África. Esto no termina una primera etapa de esta serie de sesiones, pero vamos a continuar con una segunda etapa, ahora también como parte del proyecto Canary Alert, en donde haremos una evaluación de nuevo, pararemos un poco en el camino y ver qué hemos aprendido, qué nos faltaría modificar. Bueno, recuerden que esta comunidad de práctica la hicimos primero identificando que había una necesidad, primero de compartir experiencias entre quienes están en diferentes ciudades, conocer qué están haciendo otras ciudades, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, acercarnos a expertos que tienen trabajo y mucho conocimiento en los temas, pero también expertos que han estado trabajando en las ciudades y que también queremos aprender de ellas y de ellos. Agradezco a nombre de todo el equipo que hemos estado trabajando en la comunidad de práctica, no solamente, por supuesto, a todos los participantes de las ciudades, de las diferentes instituciones, y en particular a todos y todas los ponentes y expertos y expertas que generosamente han dado su tiempo, su conocimiento y su entusiasmo para compartir. Entonces, bueno, hacemos un corte en esta primera etapa, pero estamos listas y listos para iniciar una segunda etapa. Será muy importante conocer sus experiencias, sus ideas, sus opiniones, pues para poder iniciar la segunda etapa que esperamos tener la primera de esta segunda serie muy pronto. Como dije antes, esta comunidad de práctica trata de traer estos temas, identificar los temas y traer expertos de todos los sectores, y para eso es muy importante saber qué es lo que necesitamos conocer, qué es lo que necesitamos compartir, y sobre todo en dónde están las áreas de oportunidad, pues sobre todo para mejorar nuestro conocimiento, nuestra generación de información, pues para lo que todos y todas estamos tratando de hacer, mejorar el aire que respiramos. Muchas gracias. Bueno, dando inicio, las ponencias magistrales del día de hoy comienzan con el doctor Michel Gruter, quien es fundador y responsable del grupo de espectroscopía y percepción remota en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Él nos hablará acerca de los avances en el monitoreo satelital para la caracterización de calidad del aire. Después contaremos con el doctor Benjamin Defoe, de la Universidad de San Luis, que nos compartirá información sobre el mapeo de emisiones mediante instrumentos satelitales. Y a media sesión, la doctora Betty de nuevo abrirá un espacio para resolver dudas de los temas expuestos. Así como Gira Fonseca, del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de la Secretaría Distrital de Bogotá. Bueno, ahora sí, dando inicio con las ponencias magistrales, le cedo la voz al doctor Michel Gruter. Buenos días a todos. Antes de comenzar, yo quisiera dar un agradecimiento a las organizadoras de este evento. Gracias, Ana, gracias, Beatriz. Siempre es un placer compartir y pues platicar de las experiencias que tenemos en los diferentes grupos de trabajo. En mi caso, pues yo trabajo en un laboratorio en la UNAM para
proveer de datos a las misiones de satélites y conocer más acerca de los beneficios y de las, digamos que no desventajas, sino los retos que nos presenta también hacer uso de estas nuevas tecnologías, el uso de los datos satelitales. Entonces me gustaría comenzar con esa parte, ¿no? Que me parece importante repasar cuáles son, pues sí, los beneficios, qué es lo que hemos aprendido. Toda la comunidad científica se ha beneficiado mucho de la información satelital, pero tenemos que estar también conscientes de pues los retos que presenta el uso de estas tecnologías. Entonces, bueno, pues la primera de estas ventajas es muy clara, ¿no? El hecho de tener cobertura global en el caso de los instrumentos en órbitas polares, pues es muy evidente, ¿no? Y bueno, el hecho de contar con información continua, y lo pongo así, porque pues realmente tampoco es continua, ¿no? O sea, depende de las condiciones con las que cuenta el satélite para poder ver y hacer una caracterización de calidad del aire y más cerca de la superficie es bastante retador, ¿no? Pero otra de las, yo diría, de las ventajas más importantes es que de repente tenemos la posibilidad de tener información donde antes o comúnmente no se cuenta con ella, ¿no? Y esto es una de las grandes ventajas que nos trae el uso de datos satelital. Por otro lado, pues que sí, al contar con, dependiendo de la vida útil del instrumento satelital, podemos de repente también conocer sobre la estacionalidad de la calidad de las diferentes partes del planeta y también, en caso de contar ya con varios años de información, pues de las tendencias. Cosa que es muy difícil lograr con estaciones de superficie por todo lo que involucra el mantenimiento de estas, ¿no? Y mantenerlas en buen estado y midiendo durante varios años. Claro que desde el espacio podemos identificar fuentes de emisión y estimar sus emisiones y podemos de manera, pues digamos, como el instrumento estando ya en operación, pues requiere de bajo mantenimiento, o sea, realmente no se le hace un mantenimiento físicamente una vez operando, pero sí muchas veces requiere de un tratamiento especial de los datos cuando hay, por ejemplo, degradación de la señal, etcétera, etcétera. Pero no compara con el tipo de mantenimientos que tenemos que realizarle a los instrumentos en superficie, a los que están operando de manera continua. Entonces ahí es donde entran los retos, ¿no? Sí son métodos muy sofisticados, tanto para la construcción, diseño de la instrumentación como para el análisis de datos, y eso es lo que los hace tan costosos, ¿no? O sea, una misión con un instrumento para caracterizar calidad del aire, pues realmente solamente los consorcios o agencias espaciales más importantes de mayor reconocimiento, pues son las que pueden hacer estos lanzamientos por lo costoso que son. Aunque ya hay varias iniciativas de satélites más pequeños con varias oportunidades, ¿no? Y uno de los grandes retos, y es de lo que me gustaría enfocar esta plática, es las incertidumbres. O sea, el satélite está midiendo de la misma manera en diferentes tipos de superficie, lo que lo hace un reto, porque al final es la radiación reflejada del Sol que regresa al satélite y es analizada de diferentes maneras. Entonces hay que tomar en cuenta un montón de supuestos para hacer la determinación de la concentración integrada. Ahorita vamos a hablar de eso, voy a hacer algunas definiciones también para ponernos en contexto de cómo se diferencia la medición de una columna vertical de una concentración en superficie, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y que muchas veces la sensibilidad del instrumento satelital en superficie no es la deseada, entonces hay diferencias de lo que se pudiera estar midiendo en superficie con lo que está reportando el satélite, ¿no?
Además de que hay interferencias, por ejemplo, el vapor de agua es una interferencia que causa mucho ruido en las mediciones, y que hay un desconocimiento en la variación de la concentración en la vertical, lo que le conocemos como el perfil vertical del gas o el contaminante que estamos determinando, así como la topografía puede tener un impacto pues, negativo en la certeza de las determinaciones que estamos obteniendo del satélite. La otra pues, son los grandes huecos que puede haber en la información, debido a pues, que no hay las condiciones necesarias para hacer estas determinaciones y donde se ven afectados, por ejemplo, la capacidad de detección del satélite, etcétera, etcétera. Y bueno, que pues realmente lo que observa el satélite no es necesariamente indicativo de lo que hay en la superficie. Un claro ejemplo es el uso de la densidad óptica de aerosol, que cada vez más y con mayor frecuencia se está utilizando para estimar la concentración de partículas finas, o PM2.5, a nivel de superficie. Entonces hay varias cosas que hay que tomar en cuenta para hacer esas estimaciones, y para eso hay que entender más acerca de la determinación satelital, cómo lo hace, para entender esto, ¿no? Entonces, una parte y en la que mi grupo de investigación estamos más involucrados en la parte de validación. Y la validación no solo para ver si está bien o mal la medición del satélite, sino porque además a la hora de montar infraestructura para hacer una medición equivalente de la que está haciendo el satélite desde superficie, pues también vamos a tener un beneficio que es también tener información en diferentes horas del día, ¿no? Cosa que el satélite no nos da en el caso de los instrumentos en órbitas polares. Entonces, tomando todas estas consideraciones en cuenta, pues sí nos vamos a enfocar a entender cuáles son los procesos para entender mejor cuál es esta diferencia entre la medición de columna con la medición en superficie. Pero antes de eso, recordarles sobre, pues sí, la diferencia entre una órbita polar que tiene un periodo de revisita en cada sitio del planeta de varios días, o sea, hace 2 circunferencias al día y puede revisitar una zona en particular cada varios días, ¿no? Y en el caso de tener un campo de observación bastante amplio, como lo hacen los instrumentos más recientes, pues pudiéramos tener hasta una visita al día, o sea, una revisita al día, lo que es bastante benéfico. Pero les recuerdo que es una observación al día y siempre a la misma hora. En cambio, existen las órbitas geoestacionarias donde el satélite está observando la misma parte del planeta continuamente. Esto pues da bastantes posibilidades. Digo, lo conocemos de las misiones de satélites como por ejemplo el GOES, ¿no? Los instrumentos meteorológicos, las misiones de satélites de comunicación, pero realmente hasta hoy en día no hemos contado con este tipo de satélites o de instrumentos enfocados en la determinación de contaminación atmosférica. Hay una misión que ya ha sido lanzada en el continente asiático que se llama GEMS, y hay 2 más planeadas para el continente americano, que es TEMPO y GeoCarp, pero aún no han sido lanzadas. Pero esto nos habla de cómo va evolucionando toda la tecnología hacia cada vez tener mayor cantidad de información en un lugar en particular. Entonces, regresando a las definiciones que les quería dar. Sí, la diferencia que hay entre una concentración de superficie es que, bueno, evidentemente hacemos con un instrumento la determinación de cuántos números de partículas o moléculas hay en un determinado volumen. Y eso se da en unidades de microgramos por centímetro cúbico, o en lo que conocemos como ppm, ppb, que es el número de partículas o moléculas por el número total de moléculas contenidas en ese volumen.
y la densidad de columna vertical es realmente el número de moléculas en un área determinada. Entonces, realmente con una medición, por ejemplo, de un instrumento viendo hacia el nadir, pues solo tenemos una cantidad medida sin tener conocimiento del perfil vertical de esa concentración. Por lo que si la mayor parte de lo que estamos midiendo es cerca de la superficie, pues estamos nada más asumiendo un volumen donde pudiera estarse, donde está contenida esa cantidad de moléculas. Entonces, aquí ya hay una diferencia que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una comparación entre lo que mide el satélite y lo que realmente tenemos en superficie. Por otro lado, el hecho de que la atmósfera tiene cierta dinámica, se está evolucionando. A lo largo del día, pues tenemos varias capas y cuando sale el sol y se calienta, pues comúnmente lo que conocemos como la capa límite planetaria, se eleva, se expande. Por lo tanto, en condiciones estables, digamos que la concentración va a bajar porque va a tener un mayor volumen en el que está contenida ese número de moléculas, ¿no? Por otro lado, en la columna, si estamos nosotros midiendo columna, pues realmente, y tenemos condiciones estables, quiere decir que no hay ni transporte, ni emisiones, ni captura de los suelos. La concentración de columna, o sea, la concentración integrada en la columna, a lo largo del día, conforme hay una expansión de la capa límite planetaria, pues no tendría que cambiar. Entonces, ahí hay diferencias ya muy importantes y por el hecho de que cuando usamos datos de satélite estamos usando típicamente la información a una hora particular, tenemos que tomar eso en cuenta y que las condiciones dinámicas de la atmósfera no necesariamente son las mismas de un día al otro. Entonces, ahí también ya empiezan a surgir algunas fuentes de error que no solo es por la superficie que está reflejando la luz que está midiendo el satélite, sino que también la dinámica y las condiciones de la atmósfera van cambiando día a día. Entonces, lo que comúnmente se viene haciendo y cada vez que se diseña y se prepara una nueva misión del satélite, se diseña también estrategias de validación, o sea, de cómo se pueden emplear datos medidos de superficie para poder validar y mejorar los algoritmos que realmente son los responsables en generar esos productos satelitales que están disponibles para el público en general, ¿no? Y entonces hay varias redes de observación en las que se contribuye para poder hacer estas mejoras, ¿no? Se hacen típicamente esos ejercicios de validación comparando con coincidencias cuando el satélite pase con la que está determinando la estación de superficie para poder contar con un mejor conocimiento de cuáles son las fuentes de error cuando ya estamos generando nuestros mapas de concentración y en dado caso pudiéramos hacer también correcciones en los casos en los que sí estamos seguros cuál es la corrección que se tendría que hacer. Y bueno, hay varias misiones de satélites que han estado enfocadas a la medición de ciertos contaminantes o gases atmosféricos, empezando, bueno, desde antes del ENVISAT, que estuvo en los años 2000, hubieron varias misiones enfocadas, por ejemplo, en medir cómo va cambiando la concentración del ozono estratosférico, principalmente cerca de los polos. Estoy hablando de la misión TOMS o de la GOM, que tuvieron una repercusión muy importante en cuanto a lo que llegamos a conocer de cómo iba evolucionando el problema del agujero de ozono, etcétera, etcétera. Pero han habido varias misiones más. Aquí hay solo algunas que estoy mencionando, hay muchas más. Me voy a enfocar un poco de hablar en el OMI, porque es una misión que ya se lanzó desde el 2004. Tenemos un montón de años, o sea, más de 18 años de datos, lo cual ya nos permite hacer estudios más a mediano o largo plazo de la evolución de ciertos gases en diferentes partes del planeta. Entonces, sí, OMI es un satélite que se lanzó en 2004 en una órbita polar
y bueno, está diseñado para, bueno, con un componente de detección CCD de 2 dimensiones. En una dimensión mide digamos que las componentes de longitud de onda, mientras que en la otra dimensión mide los diferentes píxeles en un SWAT o en una tira franja de píxeles de observación que a lo largo del paso del satélite por el planeta va haciendo un barrido y obteniendo información espectral o hiperespectral en cada uno de los píxeles. Y eso se logra con la doble dimensión. Y ha sido capaz de reportar y detectar varias especies atmosféricas que son de gran utilidad. Un instrumento de generación más nueva es el TROPOMI de la Agencia Espacial Europea, que se lanzó en 2017. No tenemos tantos años de información, pero pues es un instrumento que maneja más rangos espectrales y por lo tanto puede detectar un mayor número de compuestos atmosféricos, y además que cuenta con una mejor resolución satelital. Hay varios estudios que demuestran los beneficios que ha traído esta nueva plataforma satelital con respecto a las anteriores, y así va evolucionando toda la tecnología. Cada vez va uno aprendiendo más del otro, y etcétera, etcétera. Y este es solo un ejemplo de la medición en un solo día del instrumento TROPOMI sobre el continente norteamericano, como pues también abriendo el campo de visión ya puede observar casi de manera completa el planeta en un solo día, ¿no? Y ya cuando se toman promedios mensuales, pues el nivel de detalle va aumentando significativamente, y ya se ven las fuentes de emisión con mucho más precisión. Estos son los mapas sacados tal cual de la página de TEMIS, ¿no? del KNMI en Países Bajos. Y bueno, aquí para abril de 2018 tomé lo mismo para el continente de Asia del Este, la parte de China, con la misma escala, solo para contrastar, ¿no? cómo se está comportando la detección de este contaminante en particular en diferentes partes del planeta. Pero ahora, para seguir ampliando el entendimiento de cómo hacen la detección estos satélites, pues vamos a ver pues realmente cuáles son las técnicas de detección que usan. Y bueno, básicamente es que cada compuesto atmosférico tiene una huella digital, por así decirlo, o una sección transversal de absorción diferente, donde pues sí absorben radiación reflejada por la superficie terrestre en diferentes partes del espectro. En este caso es el espectro visible ultravioleta, pero hay instrumentos satelitales que pues tienen su rango de detección en el infrarrojo cercano, por ejemplo, como es el caso de otros compuestos como el dióxido de carbono, el metano, etcétera, etcétera. Entonces, pues las mismas técnicas, una técnica de absorción diferencial, o también conocida como DOAS, que emplean los satélites, lo hacemos también desde superficie. Este es nada más una foto para ilustrar el tipo de instrumentos de percepción remota que se instalan en la superficie para hacer el mismo tipo la misma tipo de observación desde superficie como lo hace el satélite. O sea, un instrumento capaz de medir la concentración integrada en toda la columna, ¿no? Y para eso hay instrumentos como el FTIR, que miden el infrarrojo, el DOAS o Max DOAS cuando hace un barrido, el Pandora, que es un instrumento también en el visible ultravioleta con diferentes canales y ventanas de observación, y que observa, además de hacer barridos, observa el espectro directo del Sol. O sea, se enfoca hacia el Sol y hace una medición de radiación solar directa. Y también tenemos otros instrumentos instalados. En este caso son 3 estaciones montadas en el centro de México. Ahorita les voy a explicar más o menos dónde están ubicadas.
UNAM es los instrumentos que les mostré primero en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, donde está el instituto donde yo trabajo, pero también tenemos otros sitios de observación, como el del centro de la ciudad, centro norte de la ciudad. Este es un mapa de la distribución de NO2 precisamente observada del satélite OMI. Y también, bueno, en estos puntos hacemos este tipo de comparaciones, ¿no? O sea, lo que observamos en superficie contra lo que ve el satélite. Y así ya tenemos una mayor idea de si está sobre o subestimando con respecto a lo que observamos en superficie, pero con una técnica de percepción remota. O sea, no es concentración de superficie. Y para el formaldehído también hemos hecho estudios de validación y hemos hecho también comparaciones entre diferentes instrumentos. También es importante hacer este tipo de comparaciones fuera de la ciudad. Tenemos una estación arriba de una montaña a 4,000 metros de altura y hemos hecho también estudios de validación. Esta es la estación que tenemos, se llama Alzomoni, y ahí ya tenemos registros de varios años, desde 2012, en este caso igual viendo las concentraciones de fondo del dióxido de nitrógeno para ver cómo se comporta la estacionalidad y de repente también detectar el transporte de contaminación de otras regiones, ¿no? Y aquí es la comparación de dos técnicas de observación diferentes a lo largo del día. Y aquí la gráfica de dispersión. Entonces, ese es el tipo de cosas. O sea, estamos generando información para ganar conocimiento de cómo podemos confiar la medición satelital y cómo la podemos usar con mayor responsabilidad. Y entonces entramos a diferentes proyectos para, por ejemplo, entender la evolución de gases como el amoníaco, que pues, realmente no ha tomado mucha atención, no es un gas que se regule, pero pues conocemos que es importante porque pues el gas amoníaco es un gas que participa mucho en la formación de aerosol, el aerosol secundario, o sea, se pega a sulfatos, por ejemplo, y forma estas partículas suspendidas secundarias, y pues es un importante gas también porque a la hora de depositarse, pues participa en el deterioro de suelos, etcétera, ¿no? Como fuentes, pues sabemos que principalmente son agrícolas, pero pues por la introducción de fertilizantes, también en aguas residuales, plantas de composta, residuos tanto sólidos como líquidos, también de vehículos automotores y otras. Entonces, nosotros tenemos un proyecto para detectar la concentración total de amoníaco sobre nuestros puntos de observación, y también usamos datos de satélite. Este es otro satélite que se llama YASI, de la Agencia Espacial Europea, que mide en el infrarrojo cercano y detecta específicamente el amoníaco, entre otros, ¿no? Entonces, así conjuntamos lo que se mide en un punto. Aquí está nuevamente la Ciudad de México, un punto donde medimos nosotros amoníaco con resolución casi cada minuto, mientras que el satélite mide, repito, una vez al día. Entonces, tenemos la variabilidad diurna por la medición de superficie, pero también tenemos la distribución espacial que nos da el satélite. Entonces, eso ya enriquece mucho los estudios porque pues, podemos hacer un ejercicio de validación, que es lo que ve el instrumento con ciertos criterios de coincidencia con respecto al satélite. Ya vemos que sí, evidentemente el satélite no alcanza a ver todo lo que realmente hay en la columna. Hay una subestimación, pero la concordancia es relativamente buena. Entonces el satélite nos da pues dónde está la mayor concentración del gas. Sabemos que no está en el mero centro de la Ciudad de México, sino que está más hacia el noreste de la ciudad, donde hay unos depósitos de basura muy grandes, zonas agrícolas, donde se hace o sea,
se distribuye el agua que sale de la ciudad, pero también hay como unos focos de contaminación alrededor de granjas, y eso también lo hace muy interesante. Y hemos hecho estudios de trayectorias de vientos para ver lo que medimos nosotros en la UNAM de dónde está viniendo. Evidentemente son fuentes dentro de la ciudad, y la participación de estos tiraderos de basura o aguas residuales tienen mucho que ver con la presencia del amoníaco. Y no solo eso, sino que la concentración a lo largo de los años va subiendo. Y eso lo dice tanto la medición de superficie como el satélite. Entonces hay que tener pues vigilancia de este tipo de actividades, porque es algo que podemos reducir haciendo el manejo de residuos de manera adecuada, por ejemplo. Y en la misma línea, también otro gas que ha venido causando mucho interés, el gas metano, ¿no? El gas metano también por la fermentación anaeróbica de residuos, pues se da igualmente en el satélite, en este caso del Tropomi, lo ve en la zona noreste de la ciudad con mayor concentración. Y bueno, para eso nosotros hemos organizado algunas campañas de medición para poderlo detectar y hacer estimación de emisiones, poniéndonos justo al sur de una región cerca del aeropuerto, donde hay mucha emisión de metano por tratamiento de aguas, por basura, etcétera, etcétera. Y detectamos en el punto de medición aquí, en el bordo de Xochiaca, pues evidentemente que las concentraciones que detecta el instrumento vienen principalmente del norte, ¿no? Y entonces con un modelo simple gaussiano de pluma podemos hacer estimación de emisiones y compararlo con los inventarios, y ese es el tipo de cosas que se pueden lograr haciendo una conjunción entre todas estas fuentes de información para conocer mejor lo que está sucediendo. Estos son nada más ejemplos, pero bueno, lo que se viene es usar el beneficio de la medición en superficie, que es alta resolución temporal, con la del satélite, que es mucha información espacial, para conseguir los objetivos que se desean. Y para eso sabemos que vienen las misiones en órbitas geoestacionarias. Entonces, ya estas misiones están diseñadas para también proveer de información a lo largo del día, que es algo que nos ha faltado mucho. TEMPO, Tropospheric Emission of Measurement of Pollution, es una de estas misiones que está programada para ser lanzada a principios del año próximo. Y bueno, promete ofrecer datos de todos estos compuestos cada hora, ¿no? Siendo que las condiciones sean favorables para su detección, obviamente, ¿no? Y esto es una simulación del tipo de información que va a estar ofreciendo el satélite cada hora. Entonces, esto abre la posibilidad y el potencial de uso de datos satelitales de una manera muy importante para las regiones que van a contar con este tipo de información. Hay una misión similar que está siendo planeada para la región de Europa y el norte de África, y como les mencioné anteriormente, ya hay una que está en operación, GEMS, en el continente asiático. Hay otra, yo creo que por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalles de esta, más enfocada en detección de compuestos de gases de efecto invernadero, CO2, metano, la misión GeoCarp, cómo va a medir en todo el continente americano. Algunas estrategias que nosotros estamos proponiendo para la detección, no solo en zonas urbanas, pero también en zonas con poca perturbación de emisiones antropogénicas. En nuestro caso estamos planeando la instalación de una de estas estaciones de validación en la península de Yucatán, donde es una zona muy boscosa, o sea, es un bosque tropical, muy plano, y es ideal para validación de datos satelitales. Pero no solo para eso, sino también para entender lo que está ocurriendo en un bosque, digamos, sano, todavía sin demasiado deterioro, para conocer los beneficios
de los programas de conservación en cuanto a la captura de carbono y demás, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que estamos trabajando en mi grupo, siempre tratando de mantenernos al paso de la evolución de las misiones de satélite y para también contribuir de alguna manera, ¿no? Entonces, ya de manera de conclusión, es que, pues sí, evidentemente los satélites generan información muy valiosa sobre la distribución espacial de una amplia gama de contaminantes atmosféricos. Las técnicas de percepción remota son útiles para evaluar la calidad del aire, así como la variabilidad y tendencia de los contaminantes, sobre todo en regiones donde no existe información. Eso ya parece que nos quedó claro. Y que los estudios de validación desde la superficie son necesarios para mejorar la confianza de los productos satelitales, ya que estos pueden tener incertidumbres muy altas. Y que las misiones futuras sobre plataformas geoestacionarias tendrán cada vez una mejor resolución temporal y especial. Y con eso nada más quiero agradecer pues a todos los miembros del grupo, estudiantes, colegas que participamos en este tipo de investigaciones y a las fuentes de financiamiento a través de los varios proyectos que hemos tenido en años pasados. Y pues a ustedes les quisiera agradecer la atención. Muchas gracias. Ahora sí, le damos la voz al doctor Benjamin Defoe. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a todos y todas. Una excelente presentación sobre el trabajo satelital que se está haciendo. Bueno, yo soy Benjamin Defoe. Trabajo en Missouri, en el centro de los Estados Unidos, así que he estado trabajando en la ciencia atmosférica con el proyecto de la Ciudad de México, con la doctora Cárdenas, con Michelle, y analizando la contaminación en México, y veremos algunos de los ejemplos que estamos haciendo también nosotros. Y también para recordarle a todos, muchísimas gracias por el excelente trabajo que han hecho. Creo que es bueno recordar esto, ¿no? Que la calidad del aire sigue siendo algo que en lo que tendremos que seguir trabajando, pero es algo que ha mejorado muchísimo desde muchos puntos de vista. Entonces, hay que recordarnos que ha habido mucho progreso y vale la pena felicitar el trabajo y reconocer el trabajo que se ha hecho durante años. Por supuesto que puede ser muy invisible en muchas ocasiones, se puede sentir de esta forma, pero es un trabajo importantísimo. Así que el día de hoy me gustaría mostrar, tal vez un poco más a detalle, el análisis de NO2 y CH4, las emisiones de NO2 y CH4. Como pudimos ver desde la presentación de Michelle, hay una cantidad de personas que están construyendo satélites, que los están lanzando. Hay otros grupos de trabajo que están recolectando los datos y hay otro grupo de personas que están descargando los datos y analizándolos. Y yo estoy en este último grupo. Es decir, el grupo de personas que dependen de muchas cosas que deben ocurrir antes de que yo pueda descargar los datos y hacer el análisis. Así que el enfoque que me gustaría dar a la presentación el día de hoy es ese. Ya escuchamos hace un momento, pero ¿saben cuántos satélites atmosféricos existen? Aquí en esta fotografía hay 25 y esta no es la lista completa. Seguimos agregando cada vez más. Y también podemos ver que en comparación con lo que vimos en la presentación previa, aquí tenemos los satélites geoestacionarios que siempre están mirando, digamos, el mismo punto del planeta, cobertura a lo largo del día. Y ninguno de estos en el occidente son de calidad del aire, simplemente son de clima. Y en Corea del Sur tenemos el GeoComSat, que sí tiene ese tipo de análisis y estamos esperando que el satélite Tempo sea lanzado para tener ese tipo de datos. Otro tipo de satélites de calidad del aire son estos con órbita polar. Y aquí está el A-Train, que se ha mencionado. Y este tipo de satélites miden las diferencias en esta parte del mundo toman una medición una vez al día, aproximadamente a mediodía siempre. Y esto es muy similar a lo que nos mencionaba Michelle, el tipo de medidas que tienen los satélites, tiene esta especie de franja
a lo largo del planeta con una gran cantidad de píxeles y cada píxel mide la radiación espectral. Es decir, dependiendo de la cantidad de datos que se van recolectando, se pueden crear columnas, no la concentración, sino la columna de las partículas y la radiación del Sol. Bien, también vimos algo similar a esta diapositiva en términos de que cada contaminante tiene diferentes firmas o huellas y aquellos que se encuentran, por ejemplo, en el rango visible. Y hay diferentes longitudes de onda que se van absorbiendo. Tenemos varios canales, ¿no? Tenemos verde, azul y rojo, y a partir de estos 3 canales que tenemos en el espectro visible podemos ver millones de colores, pero si tenemos cientos de canales, adicional a ver los colores, podemos ver concentraciones de todos estos componentes, lo cual es maravilloso de contemplar la gran cantidad de cosas que pudiéramos observar si tuviéramos más canales. De hecho, hay algunas especies, me parece que ciertos crustáceos tienen 4 canales, así que pueden tener una sensación de percepción mucho más amplia que la humana. Entonces, digamos que este es el ámbito científico, pero me gustaría enfocarme en el satélite Tropomi, que ha estado en el espacio los últimos 4 o 5 años ya. Así que está empezando ya a construir un buen registro de contaminantes y estamos pudiendo ver en términos de calidad del aire estos contaminantes, ¿no? Vemos ozono, formaldehído, NO2, metano y monóxido de carbono. Y realmente las especies que, digamos, de contaminante que se pueden medir mucho más confiablemente es NO2. Y esto ha sido lo mejor que hemos podido analizar. Y después de esto mostraré un poco de los datos de metano, que no es tan interesante, digamos, desde el punto de vista de calidad del aire, pero es muy interesante desde el punto de vista de cambio climático. Entonces, bueno, vamos a entrar a ver otra parte del mundo. Esto es de Bangladesh. Es el mapa de NO2. Las células más pequeñas de NO2, lo que podemos ver aquí es de 3 por 7 kilómetros. Es una región. Pero podemos ver un muestreo de una cuadrícula de 3 kilómetros. Aquí estamos viendo el periodo de invierno, donde no hay tifones, hay cielos más claros, no hay obstrucciones, y podemos ver aquí encima de Dhaka un incremento del NO2. Dhaka y Kolkata, de hecho, son ciudades muy similares. Dhaka es un poco más grande, pero no son demasiado diferentes. Y pueden ver que Kolkata, sin embargo, ha neutralizado el NO2. Y en India también podemos ver que hay áreas de carbono y hay firmas de NO2 más grandes que Calcuta misma. Así que estos son resultados que publicamos a principios de este año, a lo que nos llevó nuestra investigación. Y nos interesa este sensor porque es la primera vez que podemos ver detalles a nivel urbano e incluso dentro del nivel urbano. De que los satélites antes solo veían un domo de contaminantes sin poder fijarse en los detalles. Cuando profundizamos aquí en Dhaka, nos acercamos, podemos ver que no es solo un domo, sino que hay diferentes características de los contaminantes. Lo primero aquí, que no es inmediatamente obvio de Bangladesh, y bueno, no sé si alguien de aquí es de Bangladesh, pero el centro de la ciudad está aquí, en medio de la imagen, y aquí no está el pico de NO2, que es lo que pensaríamos, sino el pico está aquí, y después hay esta forma de coma aquí más arriba. Entonces lo que hicimos es que usamos este método que se llama divergencia de flujo, que combina las columnas con estimaciones de la velocidad del viento para ver los cambios en las columnas conforme va fluyendo el aire viajando a través de la ciudad. Y de este modo podemos ver no solo el valor de la columna, sino cuánto se agregó a esta columna conforme el aire viajó por encima de la ciudad.
Y con Strobomi, al hacer esto, tenemos mucha mejor resolución de fuentes. Ahora podemos ver esta divergencia de flujo. Cuánto NO2 se agregó en la columna también conforme el viento atravesó el área. Y podemos seguir viendo aquí Dhaka, el centro urbano. No es una gran fuente de NO2. Narayanganj es una industria bastante pesada. Y aquí Google Maps es maravilloso porque puedes hacer zoom y ver estas grandes plantas y ver cómo concuerdan con las columnas medidas por el satélite. Gajipur es una sola planta de electricidad. Es un foco de emisiones. Mauna, más al norte, es industria ligera, muchas ropas. Ropa se fabrica aquí, pero no hay plantas ni nada y sin embargo hay una cantidad significativa de NO2. Entonces, vemos este detalle de Trobomi y lo que podemos ver es que si usamos una gaussiana bidimensional para cada una de las dos, podemos estimar realmente cuáles son las fuentes verdaderas. Y comparar eso entonces con los inventarios oficiales. En este caso, con uno de los inventarios que vamos a ver es el de Edgar. Aquí podemos ver todo en una sola diapositiva. Y esto lo hice para una conferencia. En la parte superior izquierda tenemos las columnas iniciales. Y aquí podemos ver cómo varía por área. En la parte superior derecha podemos ver la divergencia que resalta diferentes áreas. En la parte izquierda inferior tienen las gaussianas para cada uno de los puntos para tener una estimación de dónde están los puntos de emisión. En la parte inferior derecha, entonces, comparamos las estimaciones de gaussianas con el inventario de emisiones Edgar. Aquí hay buenas y malas noticias. Claramente hay estimaciones de emisiones de las ciudades que están aquí, en Narayanganj, de la industria pesada, que está representada por el color morado. Pero lo que falta, o bueno, sí, en Edgar hay muchas emisiones del sector de energía que están agrupadas aquí, que el satélite no ve. Gorasal, Feni, Ashuganj son plantas de electricidad y son emisiones pequeñas. Pero por otro lado, el sitio de Gajipur, que es una gran fuente de NO2, está ausente en Edgar. Y el área industrial de Mauna, de industria ligera, también está totalmente ausente en Edgar. Entonces podemos ver cómo Trobomi ha llegado a este punto en el que ahora nos podemos enfocar en las fuentes individuales y revisar el inventario para ver qué tan importante es cada una y desarrollar ambas de cierta manera. Una ayuda a entender la otra y así en ambas direcciones. Entonces, este es el resumen de lo que estábamos haciendo para el proyecto en el sur de Asia. Creo que hay personas de África en la llamada y quería mostrar resultados preliminares en el este de África, haciendo lo mismo. Tomamos el Trobomi en un periodo largo, sacamos un promedio en una cuadrícula muy fina y vemos dónde están los puntos críticos. Algo que aparece y que probablemente es un artefacto relativo a las nubes y la contaminación de estas áreas superficiales, o que también puede ser FAIS, no sé. Y otra cosa que podemos observar solamente si prestamos atención a la barra de colores, que ahora es totalmente diferente. Tenemos un máximo de 2.4, una molécula a la 15 por centímetro cuadrado. Antes era 15, 20. Entonces, eso indica que los niveles aquí son muchos más bajos en esta región de África que lo que estábamos viendo en la parte anterior. Y definitivamente se pueden ver puntos críticos en estas áreas urbanas. Mombasa, Nairobi, Kampala, Dar es Salaam. Me parece que hay gente de estas áreas en la llamada. Y si nos enfocamos en estas áreas, entonces podemos ver cuáles son las fuentes que importan. Y si vemos las fuentes individuales, sabemos que hay una central eléctrica, este punto rojo donde tengo mi cursor, aquí hay una central eléctrica. Aquí es solamente el área urbana.
Y lo que me sorprendió es que la central eléctrica no aparece demasiado comparado con el área urbana. Entonces, es la importancia relativa de las diferentes fuentes. Esto es Nairobi. Nuevamente, si vemos la divergencia de flujo y no las columnas, y aquí podemos ver que si hay un sector de industria pesada en el sudeste, alrededor de este río Ati. No lo he visitado aún este río, pero bueno, esto aparece en el satélite. Es el área urbana principal aquí, pero también un desarrollo a lo largo de esta carretera. Esto aparece en el sensor. Estamos limitados en lo que puede ver el satélite y también depende del terreno, las montañas. Hay que recordar qué es lo que está viendo el satélite, qué es lo que no es capaz de ver y cómo lo interpretamos. Entonces, por ejemplo, aquí no sabemos realmente, seguramente es por el efecto de estas diferencias en el terreno. Entonces, esto es para mostrar algunas de las cosas que podemos hacer con Trobomi con el NO2, algo que consideramos de muy alta resolución desde el espacio. Trobomi también mide el metano. Entonces hicimos algo similar, que es que medimos las concentraciones de metano medidas por el Tropomi. Esto varía o difiere del NO2 porque allá son columnas y aquí el algoritmo se usa para estimar la concentración del metano en diferentes áreas. Y aquí hay solamente 6 áreas diferentes, pero se puede ver claramente toda el área urbana. Esta línea color cian es una línea donde hay más alta densidad de población. Y, por ejemplo, Lahore, aquí el metano, Delhi, mucho metano también. Esta distribución en Houston, también en Lagos, y en Madrid es más bajo. También agregué los basureros. Esto se mostraba similarmente para México, de los depósitos de basura, las emisiones. Entonces, las líneas blancas son estos basureros. Aquí hay un basurero enorme en Buenos Aires y parece que realmente sí contribuye a esta concentración. Pero el punto cubre toda el área, no solo el basurero. Lo mismo para Lahore. Y en Madrid, las emisiones sí parecen estar más alineadas, más de cerca, con estos basureros. Houston es diferente porque tiene mucha industria de petróleo y gas. Entonces parece que el metano no sale de ahí, sino más bien de la industria y de diferentes operaciones que existen aquí. Texas, que es muy salvaje, como sabemos, comparado con el resto del país. El resto del país se queda sorprendido por lo que sucede en este estado. Pero bueno, esto es concentraciones de metano, de Tropomi, y si hacemos zoom en Dhaka con Tropomi para ver el metano, podemos ver la ciudad. Esta es la área urbana de Dhaka. Y si lo comparamos esto con lo de el inventario de emisiones de Edgar, tenemos estos puntos de emisiones aquí. Edgar piensa que el metano en Bangladesh se emite principalmente de las operaciones de combustibles fósiles, principalmente producción de gas y centrales eléctricas del sector eléctrico. Y comparando esta imagen de la parte superior derecha con la de la parte superior izquierda, pueden ver que no concuerda mucho. No estamos viendo los puntos clave de metano en donde están estas centrales eléctricas. Claramente el metano está encima del área urbana. Esto nos dice que en Edgar tenemos una imagen completamente errónea de lo que sucede. Y esto importa porque para el cambio climático lo que queremos hacer es reducir las emisiones de metano. La mayoría de los países del mundo estuvieron de acuerdo en esto en la conferencia de Glasgow hace un año, es reducir el metano. Entonces tenemos que saber dónde está el metano y Tropomi es una herramienta muy útil para determinar de dónde proviene el metano. No puedes reducir las emisiones si no sabes de dónde vienen. Hicimos algo similar con el NO2, donde usamos una forma gaussiana para concordarla con el punto donde sale el metano. Y eso está bastante bien, la concordancia. Las medidas están en la izquierda y en la derecha está la gaussiana. Una vez que tenemos la gaussiana, podemos estimar las emisiones, lo cual hicimos para muchas ciudades diferentes de alrededor del mundo.
Este es el mapa de resumen con las emisiones y tenemos valores mucho más altos de los que se reportan en la presentación anterior. Aquí está México, la Ciudad de México, en los cientos de kilotones por año. DACA fue fortuito para nosotros que empezamos con los peores, pero bueno, esto nos ayudó a avanzar y aquí pues alrededor de 1000 kilotones de metano de emisión al año. En el norte de India también, en Pakistán y también acá los estadounidenses, pues estamos contaminando mucho per cápita. En la parte inferior muestra los valores per cápita y el tamaño del círculo es la emisión en términos absolutos. Entonces, esos eran los ejemplos que quería mostrarles para los niveles de NO2 y de metano. Y las conclusiones de esto es que Tropomi ha llegado a este punto donde podemos obtener información muy útil al nivel urbano, al nivel de la fuente, y podemos comparar punto por punto con el inventario de emisiones de EDGAR. Y esto será aún mejor cuando Tempo esté en operación, pero siempre toma tiempo generar suficientes datos para poder tener un análisis. Y estimar las emisiones es difícil, como podemos ver. Hay gente aquí que seguramente trabaja en esto, saben que es algo difícil, y no quiero desacreditar el trabajo difícil de todos, sino decir que es un proceso continuo de ir mejorando. Nunca terminamos la labor. Y mejora y conforme se van reduciendo las emisiones, pues se vuelve más importante encontrar de dónde van viniendo las emisiones restantes y los satélites ayudan mucho. Y bueno, las fuentes de metano, sí, la gente se ha enfocado mucho en operaciones del sector energético, de petróleo y gas, quizá en basureros, pero quizá no lo suficiente en lo que viene de ciudades ordinarias. ¿Y cuáles son los mecanismos que están generando este metano? Y deberíamos de estar identificándolos para poder reducir estas emisiones y combatir el cambio climático. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto tomo sus preguntas. Muchas gracias, doctor Benjamín. Y bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Pues de nuevo un agradecimiento a Michelle y a Benjamin por sus excelentes presentaciones. Creo que nos dieron un excelente panorama de qué es la percepción remota y particularmente los productos satelitales y muchos ejemplos de cómo pueden ser utilizados. Y pues sí, yo me uno a la felicitación y agradecimiento que Ben mencionó con respecto a quienes seguimos trabajando en calidad del aire y particularmente quienes nos acompañan de todas estas ciudades, lo importante que es el trabajo. A veces coincido, su trabajo no es visibilizado ni reconocido, pero en efecto hemos visto en muchas ciudades del mundo una mejora en la calidad del aire con sus, por supuesto, con muchas mejoras en la calidad de vida de las personas. Tenemos todavía mucho trabajo, entonces, pues bueno, agradezco también el trabajo de Benjamin y de Michelle, que siguen trabajando en estos temas. Ya Benjamin se acordaba que coincidimos también hace muchos años en el trabajo de la Ciudad de México, de la zona metropolitana. Bueno, gracias a que continúa ese trabajo en la Ciudad de México, en la zona metropolitana y en muchas ciudades del mundo, es que en efecto tenemos en muchas mejores condiciones y todavía nos faltan otras. Yo empezaría preguntándoles, hemos visto cada vez más el uso de estas herramientas, de los productos satelitales, ya lo decía Michelle, desde esta calibración o de esta comparación con mediciones de superficie, Benjamin diciendo también, hablando también de todo el trabajo que se hace cuando se bajan estos datos y se analizan. Y bueno, como esto, ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Cómo bien nos ha permitido identificar fuentes que antes no se podían identificar también con la herramienta que tenemos, que es inventario de emisiones. Yo les preguntaría si nos pudieran dar 2 o 3 sugerencias, sabiendo que tenemos a muchos de los posibles usuarios o ya usuarios de estas herramientas. Ya el doctor Michel hablaba de tener algunas consideraciones, por ejemplo, cuando utilizamos un producto satelital como el AOD para cuantificar emisiones
concentraciones en superficie. ¿Ustedes tendrían algunas sugerencias en general de cómo empezar a utilizar estos productos satelitales para identificar aquellas fuentes o determinar concentraciones en superficie? ¿Cuáles serían como las principales sugerencias de cómo poder utilizar estos productos y sabiendo también todas las sensibilidades o los artefactos? A lo mejor es una pregunta un poco general, pero... Bueno, gracias por tu pregunta, Betty. Efectivamente, hay una recomendación que a mí sí me gustaría hacer. Claramente, a veces depende de los presupuestos de los diferentes países, regiones en el mundo de poder implementarse, pero de mi experiencia de utilizar datos de diferentes fuentes, me parece que hay un beneficio muy grande cuando combinamos varias fuentes de información y no solo nos enfocamos en un tipo de información. Eso lo vemos no solo en regiones donde no cuentan con estaciones de superficie y empiezan a basar muchas de las conclusiones o los análisis o caracterización de su región en base solo a datos satelitales. Entonces, lo mismo sucede con una tendencia a nivel global que está ocurriendo ahorita con los sensores de bajo costo, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy importante que haya un esfuerzo de no prescindir de estaciones de monitoreo en superficie. Claramente no, o sea, son estaciones muy costosas y además caras de mantener, pero sin embargo es importante para poder entender qué está ocurriendo en una región en particular y poder comparar intercalar este tipo de información. Entonces, muchas veces decía yo, bueno, si vamos a implementar una red de sensores de bajo costo, aunque sea una estación bien puesta con analizadores, digamos, certificados para medir calidad del aire, es importante porque entonces ya uno puede entender las diferencias y puede aplicar las correcciones que son necesarias. Y lo mismo para datos satelital, ¿no? O sea, si entendemos mejor cómo se está comportando la detección de un satélite en una región, y comparándolo con datos en superficie, podemos ampliar nuestro conocimiento de lo que está pasando. Entonces, sí es una recomendación de no prescindir de datos de superficie, sobre todo para la cuestión regulatoria, ¿no? Es claro que por mucho que vayan avanzando estas tecnologías, tanto satélites como de microsensores, pues no han llegado al nivel de que podemos tomar decisiones a nivel de gestión de calidad del aire por este tipo de información. Sí nos ayudan y son informativas, pero no se pueden utilizar todavía como regulatorios, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión de la referencia y tener los métodos y un sitio de referencia es muy importante. Para nuestro trabajo en Asia, nos beneficiamos de la red del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tenía mediciones en las embajadas y las pudimos usar como referencia para cotejarlas con otro tipo de medidas, incluyendo las satelitales. Y yo también agregaría la importancia de visibilizar las cosas. El problema con la calidad del aire es que no podemos ver el aire. Si pudiéramos ver nuestros pulmones, habría menos fumadores en el mundo, ¿no? Entonces hay que visibilizar. Y tanto los satélites como las redes de sensores de costo hacen visible lo invisible. Entonces, para empezar, hay bastantes herramientas para poder manejar los datos de los satélites, hacer imágenes y mostrarle a la gente qué es lo que está sucediendo. Esta es una parte. Y también la parte regulatoria. Sí necesitamos medidas en la superficie para decirle a las personas, estas son las tendencias y también hay que fomentar
hablando de los lugares donde ha habido mejoras, por ejemplo. Gracias. Creo que sí es un mensaje que a veces tenemos que tener todos en cuenta. A veces nos vamos con estas nuevas herramientas y creemos que podemos poner todo en eso. Creo que lo que ustedes dicen es esta combinación de datos y definitivamente no olvidarnos de los datos de referencia, sobre todo para en términos regulatorios y sobre todo pues dar información sobre a la población, ¿no? Y en efecto, todas estas herramientas nos ayudan a hacer visibles todas estas fuentes de emisión invisibles. Nosotros les llamamos source awareness o esta identificación de fuentes, qué es lo que genera o que provoca la calidad del aire en nuestra ciudad, ¿no? Que a veces vemos y a veces no vemos. Tenemos un par de preguntas en el chat. La primera es, bueno, preguntan cuál es la resolución espacial del modelo de Nairobi. Y bueno, Benjamin, creo que no es a lo mejor, bueno, si tú puedes comentar. Los datos que yo mostré son medidas de columnas de Tropomi. Y las celdas de Tropomi, bueno, creo que son de 3 por 5 kilómetros ahora mismo. Cambió un poco, pero yo los sobremuestré para de 1 por 1 kilómetros, pero los datos fuentes son de 3 por 5 kilómetros y dependiendo de la fuente puedes ver más o menos resolución. ¿Cuáles son las causas que consideras que son, que son las causas por las grandes emisiones o las fuentes de las grandes emisiones de metano en Dhaka? Vamos a presentar un paper. Ojalá podamos tener más información. Jamie y yo trabajamos en esto juntos y no somos personas de metano, sino más bien nos enfocamos en calidad del aire, ¿no? Pero bueno, siempre tratamos de ver qué hay en los datos, ¿no? Y lo que vimos en el mundo es que hay una correlación entre las emisiones de metano y cuánta agua negra no era tratado, cuántas aguas residuales no se trataban. Esto es algo muy nuevo, pero creemos que sí está relacionado con las aguas residuales. Y bueno, hay algo que estará relacionado con el uso de gas natural también, pero sigue siendo una pregunta abierta de investigación. Bueno, y ahorita que mencionas, que no has trabajado mucho en metano, pero pues has trabajado en calidad del aire, creo que lo que hemos visto, y bueno, ustedes, en particular ustedes dos han estado en este vínculo de calidad del aire y ahora en esta integración de cambio climático. Parte de los temas que hemos tratado de ver en esta comunidad de práctica es justamente cómo hacer un manejo de la calidad del aire o de nuestra atmósfera en las ciudades de una manera más integrada. Y pues seguramente un comentario, ¿cómo ven ustedes que ahora teniendo más herramientas para identificar estas diferentes fuentes de emisión que nos preocupaban por calidad del aire, pero que ahora también sabemos que tienen una importancia muy importante en cambio climático? ¿Algunas sugerencias en cómo tratar de ver estas fuentes esta cuantificación de fuentes que afectan la calidad del aire, pero también pensando que ya necesitamos pensar en sus implicaciones en calentamiento global? Bueno, una de las cosas que hemos entendido y que tal vez valdría la pena que haya mayor conciencia en la gente es que hay una relación muy importante entre la calidad del aire, el aire que respiramos, con los gases que estamos emitiendo y que tienen un impacto en el clima. O sea, las fuentes están totalmente relacionadas. Se trata del consumo de energía y que pues mucho de los esfuerzos que tienen que hacer las comunidades es reduciendo las emisiones, tanto beneficia la calidad del aire como beneficia al clima del planeta. Y eso es un mensaje que pues poco a poco se está entendiendo por la sociedad y que pues nosotros como científicos pues debemos de continuar con esa bandera de decir, bueno, pues es que sí se trata de reducir emisiones, no solo por el beneficio de uno, sino el beneficio de todos, ¿no? Y me parece que se está logrando hasta cierto punto, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Sí, me parece que estoy de acuerdo. Y
hay que ver beneficios, cosas que se pueden hacer juntos. Y esto es cierto incluso más allá de aire y cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el tráfico. ¿Qué podemos hacer para mejorar el tráfico y en general y buscar co-beneficios? Cosas que generan un beneficio en múltiples dimensiones y que pueden ayudar a todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias, Michelle. Gracias, Benjamín. Muchas gracias, doctor Michel, doctor Benjamín. Ahora damos inicio a la parte de experiencias locales. Le cedo la voz a ella entonces. Bueno, entonces, de parte del Centro de Información y de Modelamiento Ambiental de Bogotá, el día de hoy vamos a comentar nuestra experiencia acerca de la exploración del producto polvo que fue construido a partir del BOE 16 en falso color de RGB, el cual fue analizado, fue, digamos que elaborado para hacer una identificación de material particulado en la ciudad de Bogotá. Entonces, inicialmente comentarles que desde el contexto propio del proyecto, pues se basa en que queremos formar un sistema de información satelital que sea operativo para la Secretaría Estatal de Ambiente. Y pues en esa medida se inicia con este proyecto con un análisis que está orientado hacia el transporte de contaminantes regionales y globales hacia la ciudad de Bogotá. Este proyecto tiene un gran marco que es de 5 años, pero a través del cual se piensan abordar, digamos que varios alcances. Una primera generalidad es cómo intentar ver las posibilidades del análisis de polvo y de otros contaminantes a través de información satelital, verificar el grado de utilidad que ofrecen estos productos con todas sus cualidades o digamos que discrepancias o aspectos por mejorar, e indagar por qué no algunas metodologías que permitan validar el uso de esta información para inferir o por lo menos tener una idea general de las concentraciones en superficie. Como les comentaba, pues esto tiene 4 etapas que van en 5 años. La primera de ellas está orientada hacia el análisis de material particulado. La segunda está orientada hacia el trabajo con gases. Finalmente, después de esta información se pretende trabajar con diferentes aplicaciones ambientales basadas en información satelital y finalmente establecer un sistema que sea operativo para la Secretaría Estatal de Ambiente. En esta presentación vamos a comentar como la primera parte que corresponde a la etapa asociada a material particulado, en la que vamos a discutir 3 fases. Una en la que se va a explicar cómo se hizo la obtención de este producto, pues tiene una característica especial, un análisis que se hizo de comparación de este producto con las concentraciones medidas en superficie y finalmente un par de casos de estudio que se consideraron para detallar. Entonces, comentarles que el producto de RGB que se ha propuesto es basado en un algoritmo que propone Jonet para las Américas en el año 2018, y a partir del cual se propone un análisis basado en las bandas del equipo BABI del GOES 16. Entonces, para ellos hace una superposición de 4 bandas para obtener finalmente una composición en RGB que pretenda, pues, que realce algunas de las características específicas de estas bandas y entre ellas, pues, puntualmente realzar el color, los colores que destaquen el polvo y algunos otros elementos. Para eso, pues, trabajamos desde un ambiente Anaconda de Python y pues usamos la información de almacenada del GOES 16 a escala que era 10 minutal, 20 minutal o 15 minutal de la página que pues ven ustedes ahí de Amazon. Construimos un script general pues de descarga masiva y continua pues de las imágenes para la construcción de productos como el que están viendo en este momento en la parte derecha de la pantalla. A este producto, que era la composición RGB, se le conocía como el falso color de RGB, fue trabajado a escala horaria y con series temporales pues de diversos análisis gráficos para analizar digamos, la climatología o un ciclo anual de estas características, un ciclo mensual y otros diarios. De aquí en adelante, pues dada como la forma en la que se construyó la información, vamos a trabajar las bandas por separado que dan la composición del color falso de RGB que ustedes ven acá. Es decir, que de aquí en adelante vamos a hacer la explicación del RGB por separado. Esto se hizo para 3 estaciones de las disponibles de la Secretaría, dado que la temporalidad disponible empezaba desde enero de 2018 y pues la idea era mantener ese mismo ciclo de estaciones que estaban operando desde entonces en superficie. El primer análisis realizado pues corresponde a tratar de elaborar un ciclo anual o a comparar si existe un ciclo anual que sea propio del RGB, y para eso pues como les mencionaba se dividieron las 3 bandas. La primera de ellas, que es el rojo, nos mostraba que en el análisis anual en general veíamos que la tendencia de este color era hacia incrementos a mitad de año, y mientras que si comparábamos estos valores con la distribución
de cada una de las estaciones de material particulado, lo que vemos es que no coincide regularmente, es decir, que esta composición en el color rojo como tal, pues no necesariamente me permite ver claramente cuál es la característica del material particulado en superficie, no es un buen trazador para ver la concentración de material particulado. Esta tendencia, digamos, de incrementos hacia mitad de año se vio en los 4 años considerados, así se mirará incluso pues de manera acumulada o separado para cada uno de los años en todas las estaciones. En el caso del verde, lo que veíamos en general, él tiene una tendencia un poco más parecida a lo que presentaban las estaciones en superficie de material particulado, es decir, se veía un incremento un poco más marcado hacia el segundo semestre, pero en general trataba de tener una tendencia bimodal. Esto era más claro cuando se analizaba, por ejemplo, de manera separada cada una de las bandas del verde en cada una de las estaciones. Sin embargo, pues tampoco parece ser que es un buen indicador del comportamiento o no sigue puntualmente el comportamiento del polvo. Sin embargo, encontramos que para el caso de las comparaciones anuales, el ciclo del azul tiene una tendencia a ser muy similar a las concentraciones del material particulado, lo cual pues digamos que, además de que era bastante lógico, pues digamos que era interesante ver cómo lo seguían en algunos casos, y como digamos en el PM2.5 veíamos que las concentraciones eran casi que exactas a la tendencia o a la distribución que mostraban las concentraciones de material particulado en superficie, y siendo así, pues vemos que aparentemente esto muestra una mejor explicación de dichas concentraciones. A nivel mensual, analizando por trimestres el ciclo diario de las estaciones, veíamos que horariamente tenemos una distribución típica de las concentraciones de material particulado en superficie, que son las líneas que se ven marcadas en este gráfico. Sin embargo, el rojo presentaba, a diferencia de esta tendencia, diariamente una tendencia como hacia la disminución al mediodía. El verde presentaba un incremento hacia esas horas, y el azul presentaba un incremento incluso más notorio que cambiaba según el trimestre analizado. Entonces parece que horariamente tenemos una tendencia o una tendencia específica, un comportamiento específico que difiere mucho del comportamiento medido en superficie, es decir, que horariamente no necesariamente estamos respondiendo bien a las características que se ven en superficie. De acuerdo con ello, pues decidimos pasar algunos casos de estudio generales, entonces se verificaron cuáles eran las concentraciones máximas que se daban para los 4 años de manera diaria, y comparamos pues para todos los meses. Encontramos que en junio del 2020 en particular se dio un caso particular que fue con un máximo específico el 24. A manera de ejemplo presentamos otras de las gráficas que se hicieron para otros meses en las que se veía que en general las concentraciones pueden variar en superficie para cada uno de los años. En los 4 años considerados, sin embargo, no se ve un pico tan característico, tan notorio, mientras que para el mes de junio, que fue el caso seleccionado inicialmente, pues veíamos que todas las estaciones mostraron una respuesta sensible e importante, y este caso de estudio nos pareció importante de considerar, porque además fue un año en el que estábamos en pandemia y con una restricción estricta de transporte y de muchas actividades, que suponía que si el estudio era un análisis de transporte, pues definitivamente tomar este mes como caso de estudio era coherente o era una respuesta importante la que podríamos encontrar. Lo que encontramos fue que las tendencias de las concentraciones en esas fechas o en esos días en particular, que eran máximas para la mayoría de estaciones, mostraba que en las horas puntualmente y exactamente para el día analizado en general, el azul presentaba una disminución importante durante ese rango de días o de horas. Para eso consideramos un rango entre el 20 y 26 de junio de 2020. Y en el caso del rojo y el verde veíamos que en general, digamos que los valores iban variando. Sin embargo, aparentemente para las fechas de mayor concentración se presentaban un incremento del rojo un poco no tan marcado, pero sí, pues digamos que era algo evidente. Comparando, digamos, por ejemplo, los casos de mayor concentración para las fechas analizadas, viendo en negro las barras de concentración de material particulado PM10 y en amarillo las de 2.5, veíamos que para este caso de estudio en particular, digamos que la respuesta que daba el RGB o la información satelital era variable a lo largo de los días, no necesariamente era tan determinante, pero sí se veía que durante los ciclos como de mayor concentración o de mayor acumulación, cuando ya se había incrementado la concentración un poco y se mantenía bajo esos valores, el azul siempre estaba por debajo y era como el que más evidentemente se notaba. Sin embargo, al hacer la verificación de esta información nos dimos cuenta de algo que pronto no, pues no se tuvo en cuenta en su primer análisis, y es que los valores de polvo que estamos viendo satelitalmente se basan en una composición RGB que incluye varios colores o varias
clases de información, pero únicamente los colores que eran relacionados con magenta según la literatura y el escrito o el algoritmo utilizado correspondían a polvo. Pues en ese sentido tener en cuenta que algunos de los colores podrían ser polvo, pero otros podrían ser agua, podrían ser características de desierto o incluso pues algún tipo de nubes de tipo medio alto. Entonces, dado esa condición, decidimos hacer un filtro a las imágenes de RGB utilizando los rangos correspondientes al magenta. Con esta información construimos imágenes que llamamos de polvo limpio. Y para estos días puntualmente, por ejemplo, se ve que en algunas de las imágenes consideradas, buena parte de la información evidenciada por la composición RGB o por el realce de falso color corresponden a vapor de agua u otras sustancias que realmente no eran de nuestro interés, pero sí había la presencia de algunas masas importantes de polvo que correspondían a esa característica. Incluso al verificar cuál era el movimiento de ellas para alguna de las fechas, por ejemplo, la construcción de algunos de los jeeps mostraba como muchas de esas masas tenían unos rangos que consideramos de concentración ligera o moderada y que venían transitando principalmente desde el este y desde el norte del país. Entonces, pues aparentemente el estudio limpio sí permite ver como con más detalle cuáles de esas masas de aire llegan realmente hacia la ciudad. Finalmente, pues dada esa característica de ver que no sabemos realmente qué tanto se relacionan las concentraciones en superficie y los registros de RGB tomados del satélite horariamente, pues decidimos hacer un filtro muy estricto en el que tomamos como segundo caso de estudio lo que llamamos casos de estudio limpio, en el que verificamos cuándo o en qué momento todas las estaciones de monitoreo cumplían con el rango que consideramos correcto de RGB para polvo, es decir, el rango previamente mencionado. En este caso encontramos que solamente 2 registros o 2 días cumplían con estas características puntuales y verificamos en qué momentos se daban esas condiciones, encontrando que para la mayoría de estaciones, cuando había un incremento importante de las concentraciones en superficie de material particulado PM10 y PM2.5, se veía la notoria disminución de los colores de las bandas del azul y un incremento, digamos que un poco más variable, oscilante, pero definitivamente se veía un incremento del rojo. Entonces, el desplome de los valores del azul muestran cómo definitivamente cuando tenemos eventos de transporte que puedan ser grandes, aparentemente el satélite alcanza a ver una relación importante entre las concentraciones en superficie y los valores de la banda principalmente del azul. E incluso este análisis, o digamos que este ejercicio, estas concentraciones con sus diferentes valores, porque pues son bastante variables, se alcanza a sentir en todas las estaciones. Es decir, que siempre que cumplamos los rangos del RGB, aparentemente vamos a obtener en casi todos los casos, porque pues son muy pocos los casos de estudio que cumplen con esta característica para decir que es real para todos. Pero en general, digamos que los casos que alcanzamos a analizar, veíamos que siempre que teníamos incrementos de las concentraciones en superficie y registros del rango RGB que cumplían con la condición de polvo, el azul se desplomaba y el rojo subía de una manera importante. Siendo así, pues concluimos por ahora, de manera preliminar, porque a este estudio le faltan bastantes cosas, pues que existe una serie disponible que es interesante, pero que definitivamente es una limitante temporal porque pues no nos permite hacer un análisis robusto y dar conclusiones de pronto más valiosas, como una incertidumbre menor. Sin embargo, es una serie que es valiosa porque tenemos una escala horaria de trabajo que pues permite, digamos, dar bastante información, sumado al hecho de que tenemos una escala espacial de 2 kilómetros que pues es mucho más detallada para una ciudad tan pequeña y con una característica pues tan elongada. Por otra parte, presentar un análisis interesante que de pronto hasta el momento no hemos verificado y es que efectivamente sí existe una composición de RGB con una estacionalidad específica para la ciudad que se evidencia en los 4 años. Algunas de ellas realmente coinciden con las de material particulado, otros no, como es el caso del azul. Pero pues digamos que es una estacionalidad que no se había evidenciado, que no, pues no teníamos como un análisis específico de ella para la ciudad. A escala diaria, pues evidenciamos que sea un ciclo variable que probablemente no corresponde muy bien a los ciclos con las estaciones de monitoreo y pues esto permite ver que definitivamente aunque la información satelital es útil para entender de pronto medidas de transporte o algunas características específicas en algunas condiciones atmosféricas, pues definitivamente no es una forma directa para poder medir las emisiones locales. Siendo así, pues también digamos destacamos que las concentraciones altas que han sido asociadas a transporte tienen una tendencia bastante evidente de disminución de las bandas del azul y un incremento un poco menos evidente, pero también bastante notorio con respecto al verde del rojo. El rojo es bastante, digamos que variable, pero sí muestra una tendencia al incremento cuando se ven incrementos de concentración. Y para el caso de estudio de 2020, pues
Este trabajo permite evidenciar que el RGB permite de alguna forma entender, o el método de RGB considerado permite entender en buena medida cómo se comportan, el RGB analizado de polvo permite cómo se comporta en materia particulada. Finalmente, pues comentar que esto tiene unos pasos a seguir. El primero es que pretendemos operativizar la información elaborada para que pues, se pueda hacer de manera secuencial y verificar si esto que hemos encontrado se va a dar regularmente. La idea es también intentar analizar el RGB para polvo limpio en casos de estudio pues diferentes, porque tenemos muchos que no se han verificado, como los momentos en los que se han dado incendios o algunos transportes que sabemos claramente que fueron eventos o casos de contaminación asociada a transporte. Finalmente, pues dos posibilidades, una, metodologías de inferencia de superficie para material particulado y análisis de black carbon hasta donde sea posible, verificar, explorar qué posibilidades tenemos de utilizar esta información para llegar más adelante a tener este tipo de alcances. No siendo más, pues estoy atenta a sus inquietudes y muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, Gira. Pues por último, esperamos que nos acompañen en nuestro próximo evento, que es el Diálogo Sur-Sur. Este es un evento de cierre de esta primera fase de la comunidad práctica, como nos comentaba Betina al inicio. Y bueno, estaremos compartiendo mayores detalles a través de nuestros canales de comunicación. Entonces, les pedimos que se mantengan al pendiente de estos avisos. Muchísimas gracias a todos.